Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. El número 2 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la Biblia también, y seguro que te va a gustar. Dice: falsas apariencias, mi querido Sagitario, corazón. Es una semana que tienes que estar atento o atenta con tu entorno, o de repente con personas que llegan a tu vida y que tú sabes, mi querido Sagitario, que alguna vez de repente han hecho algo en tu contra. No sé por qué siento, Sagitario, que estás lidiando con una persona que no se está mostrando tal como es. Parece como que tuviera lo que es una careta o simplemente te tiene preparado algo que puede ser en tu contra, mi querido Sagitario. Cuidado. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, Sagitario. Estás lidiando con personas que son falsas y falsos. Vamos a ver signos, vamos a ver corazón, vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale Tauro o Virgo, me sale Piscis o Acuario, Capricornio, cierras con un Leo. Vamos a ver iniciales, mi querido Sagitario. Iniciales, corazón. Cayó uno. La letra Y, la letra M o W, la letra E, la letra X y la letra G, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New, mi querido Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Tienes que tener mucho cuidado con el tema de las relaciones. Parece como que existe una persona que no quiere verte feliz con tu pareja, o muchos de vosotros, Sagitario, de repente tienes esa intuición que tu pareja no está siendo muy claro contigo. No digo que todo tenga que ser infidelidad, no, pero es como que te está afectando lo que es a tu casa, tu relación. Mira esta mujer, cariño, es una novia, está sola y en su entorno hay mucho fuego, Sagitario. El otro mensaje también, a lo mejor es un mensaje espejo, es un mensaje relacionado para ustedes, que tú de repente, cariño, no estás bien en una historia, no estás bien con una persona. Y es como que estuvieras de repente fingiendo de que todo marcha bien. Y si no es tu caso, es como que la otra persona, cariño, no está bien. No está bien de repente contigo, no está bien de repente en esa ciudad, en ese país. Algo está pasando con sus relaciones. Algo está pasando, ¿vale? Hay problemas en el hogar, problemas con la pareja, en la casa. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen, Sagitario. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Siento, mi querido Sagitario, que están sufriendo los dos. Los dos están sufriendo. Por una parte, sufres tú, quizás porque esta persona quiere hacer cambios en su vida, o porque esta persona tú sientes que te está mintiendo, o de repente ha habido lo que es una discusión entre ustedes, pero la otra persona también sufre, cariño. Y no es porque yo lo quiera de repente justificar, no, simplemente me están diciendo, ambos están sufriendo. Entonces, si este hombre o esta mujer ha cometido lo que es un error, siento que está arrepentido, siento que está arrepentida, Sagitario. O si este hombre o esta mujer de repente quiere hacer un cambio o te ha insinuado que se va, esta persona, cariño, sufre. Sufre, Sagitario. Entonces, aquí yo lo que veo, corazón, que hace falta comunicación. Porque ambos se quieren, pero está pasando algo que les está apartando, les está alejando a ustedes. Vamos a ver. ¿Por qué está pasando esto, Sagitario? ¿Por qué está pasando esto? El hilo de la vida. Para muchos de ustedes está relacionado con la distancia. Hay un grupo de ustedes.
Para muchos de ustedes está relacionado con la familia, con el hogar, con el entorno, Sagitario. Parece como que si tú de repente, cariño, estás en pareja, parece como que la familia influye mucho, especialmente los padres, o de repente tus padres influyen mucho. El otro mensaje puede ser que tu pareja, cariño, quiere volver a casa, o quiere volver a sus orígenes, o vosotros hay una distancia, cariño, porque tenemos el hilo de la vida. Pero, ¿sabes qué pasa, Sagitario? Que ustedes han nacido para estar juntos. Hay una conexión muy especial entre ustedes. Entonces, traten de buscar lo que es una solución. No, siento que no es justo que dos almas gemelas o relaciones kármicas se separen. Siento esto, Sagitario. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos y al costado la carta del 9 de copas, cariño. Estás lidiando con una persona que para ellos es muy importante su mundo. Para ellos es muy importante posiblemente los sentimientos. Quizás de repente es muy importante su familia, sus hijos, ¿por qué no? A lo mejor sus hijos. O es muy importante la decisión de sus padres. Estás lidiando con una persona así, cariño. Esta persona te piensa, pero es como que hay algo que le aparta de ustedes. Hay algo que le obliga a hacer un cambio, Sagitario. Vamos a sacar más cartas. Porque es como que no quiere irse. Es como que quiere volver contigo. Es como que quiere tener una oportunidad o quedarse contigo. Pero hay algo que le aparta. Hay algo que le aleja de ustedes. A ver. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver. La carta del Rey de Bastos y al costado la carta del 10 de espadas. Siento que está muy preocupado, muy preocupada, posiblemente con un desenlace en su vida, posiblemente con un problema en su vida. Hay una preocupación que carga. Sí, vamos a ver. La carta también del paje de bastos, de espadas, perdón, y la carta, cariño, del paje de copas. Vale. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que esta persona quiere empezar algo nuevo en su vida. A lo mejor un proyecto, a lo mejor te ha dicho para que se cambien de casa, a lo mejor esta persona, cariño, en estos momentos está ciego, puede ser que quiere su libertad, pero es como que alguien obliga a Sagitario. No sé por qué. No sé por qué siento. O es la familia o es algo más. Porque estas dos cartas juntas es una carta de seducción también. Y aquí al costado tenemos la carta del 10 de espadas. Al costado de la carta del caballero de bastos. Entonces, ¿qué me está diciendo Sagitario? Que por una parte ellos quieren hacer su cambio y por otra parte por dentro están sufriendo, cariño. Eso es lo que me están diciendo las cartas. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Z. ¿Qué es lo que está pasando? Porque noto que su cambio no es algo que estaba buscando. Noto que no es su cambio, cariño. Vamos a ver, Sagitario. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos lo que es la carta, cariño, de Sagitario, pero detrás hay un ángel. Es como que, mira, quiero que te fijes muy bien. Si te das cuenta que hay dos personajes que no se miran, detrás hay un ángel y detrás del ángel hay un incendio. Hay un incendio muy grande, pero sin embargo ese ángel con sus alas es como que te estuviera protegiendo, te estuviera cuidando, Sagitario. Entonces, ¿sabes qué siento, Sagitario? Siento que algo está influyendo, pero relacionado posiblemente con la magia también. Siento como que alguien quiere separarte. O de repente hay una persona, cariño, que quiere tenerlo cerca. Y está influyendo a través de la magia, mi querido Sagitario. Siento esto. Pero es como que en estos momentos estuviera luchando algo poderoso para que esto no suceda. A lo mejor es un ser de luz, a lo mejor es un familiar que ya no está en esta tierra, es tu ángel guardián.
Es como que está luchando para que esto no suceda, Sagitario. Alguien te quiere apartar de una persona. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, ¿ves? Y a ti te duele. A ti te duele, Sagitario. Te duele posiblemente su decisión. Te duele de repente lo que te ha dicho. Te duele mucho. Te sientes como traicionado, como traicionada. Sientes como que has perdido tu tiempo, cariño. La carta del 2 de espadas. No quieres que esta persona se marche, no. No quieres que esta persona tome esa decisión. No quieres. Pero es como que se te escapa de las manos, Sagitario. Se te está escapando de las manos, corazón. Y al costado la carta del caballero de espadas. Siento que en este momento me dice Richard, ¿cómo hago para retenerlo o para retenerla? ¿Cómo hago para que cambie? ¿Cómo hago? Cariño, hay alguien que le come la cabeza a Sagitario. Hay alguien que le dice, deja Sagitario, haz ese cambio, no sé, pero hay alguien que le está comiendo la cabeza. Siento que algunos de ustedes es como que también han tenido algún tipo de discusión por este tema también, con una persona muy cercana, Sagitario, porque aquí ha habido un enfrentamiento, ha habido una discusión, ha habido un lío aquí. La carta del 7 de espada, ¿ves? Es como que tú dices, Richard, no ayudan para que las cosas no vayan a más. Te sientes traicionado, traicionada. Vamos a sacar más cartas. La carta del 10 de espadas. Estás muy nervioso o nerviosa. Estás muy nervioso o muy nerviosa con el desenlace, con lo que va a pasar. Es como que no te lo crees. Es como que dice Richard, yo tenía otras expectativas, yo tenía otros sueños. Cariño, sientes como que tu mundo se desmorona. La carta de las de espadas y al costado la carta del 5 de bastos, cariño. Pero estás intentando buscar el porqué del cambio de esta persona, el por qué esta persona se quiere ir, el por qué esta persona cambió su carácter. Estás buscando respuestas. Estás buscando, cariño. Lo importante, mi querido Sagitario, que yo veo que tú no te rindes. Tú no te rindes, cariño. Eso es lo importante que estoy viendo aquí. Corazón. Vamos acá más cartas, vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo, cariño. Vamos a ver qué te dice el tarot urbano, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta del príncipe de oros y al costado la carta de la justicia. Tiene problemas legales, problemas de repente de documentos, problemas de repente de residencias o de contrato, Sagitario. O tú estás pasando por esto, o de repente esta persona tiene este tipo de problemas. Entonces tampoco ayuda la situación. Por eso que quiere hacer un cambio, cariño. Vamos a sacar más cartas. Porque aquí hay problemas de documentos, trámites legales, con la justicia, residencia, también puede ser contrato. Pero quiere llevarte contigo, Sagitario. Mira. Es como que esta persona, cariño, en estos momentos tiene la cabeza en otro lado, pero esta persona, a pesar de que a veces está contento, otras veces está triste, otras veces de repente te dice me voy, otras veces te dice te quiero, cariño. Esta persona es como que te quiere llevar consigo, Sagitario. Entonces, yo lo que siento, Sagitario, siento que en estos momentos la persona de tu interés está intentando poner en orden muchas cosas en su vida. Cosas con su familia, cosas con la parte legal, con su trabajo. Esta situación le pone muy nervioso o muy nerviosa.
que a veces quiere tomar una decisión precipitada o de repente ha tomado una decisión precipitada. Puede ser que esta persona, cariño, ahora se arrepiente de lo que ha hecho, porque es como que quiere recuperarte o quiere llevarte consigo, cariño. Si esta persona está lo que es en la distancia, quiere llevarte a su lado, porque siente que ha cometido lo que es un error. Mira. Entonces, esta persona, cariño, es como que estuviera arrepentido, arrepentida, pero ten en cuenta que si a lo mejor de repente toma esa decisión de hacer ese cambio, no lo hace por voluntad propia, es porque se siente obligado, obligada, o de repente hay una persona que está moviendo los hilos, Sagitario. Hay una persona que posiblemente no le interesa de que tú estés con él o con ella. ¿Vale? Esta persona está moviendo los hilos. Aunque esta persona no se dé cuenta, la persona de tu interés luego va a reaccionar, porque luego te busca, cariño, ¿vale? Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles, Sagitario. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Esta carta dice: 8 de aire. Tiene la impresión ilusoria de estar metido en un atolladero. Tu falta de confianza y tus recursos, miedo de actuar, cariño, corazón. Mi querido Sagitario, creo que tú también tienes que poner un poco de tu parte, ¿vale? Me están diciendo las cartas. Si tú realmente quieres a esta persona, tienes que luchar por él o por ella. O puede ser, mi querido Sagitario, que tú de repente me dices: Richard, mi problema está relacionado mucho a lo que es en la parte económica. Siento que no crezco económicamente, siento que dependo mucho de terceras personas. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor tendrías que hacer algo por tu propia cuenta? Porque aquí te están diciendo, tienes miedo de actuar. Actúa, Sagitario. No sé por qué siento, Sagitario, que muchos de ustedes posiblemente están estancados o estancadas porque estás en tu zona de confort. Tienes que hacer un cambio. Vamos a ver las características. Vamos a ver. Ya estás lidiando con una persona que tiene cambio de humor. Un día está contento, otro día está amargado, otro día te dice te ama, otro día te dice que se va. Muchos de ustedes, cariño, están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Una persona mayor de 30 años, cabello largo, puede ser que tenga canas. Viven en un lugar donde actualmente está haciendo frío, fresco. Existe una persona que lo manipula, cariño. Posiblemente vosotros han roto algún tipo de contacto por alguna comunicación social o alguna red social. La carta de Rey de Copas. Hay una persona mayor de 40 años, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, que posiblemente, cariño, quiere quizás hacer un cambio, o de repente entre vosotros no hay contacto, comunicación cero, con textura gruesa, piel blanca, cabello corto, puede ser que tenga canas, una persona muy espiritual. La carta del Caballero de Bastos. Sientes una conexión muy importante o estás sintiendo una conexión muy importante con una persona con la cual tú has coincidido en una reunión, en una fiesta, en la noche. Esta persona, cariño, también puede ser de elemento fuego, especialmente otro Sagitario, pero también puede ser Leo o Aries. La carta del 10 de oros. Te vas a encontrar con una persona que hace tiempo no veías. Sorpresa, cariño. Este encuentro te va a alegrar el día y puede ser que sea el principio de una relación. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, mayores de 40 años. Este encuentro va a ser en un parque, una escuela, una guardería o un centro comercial. Inclusive, cariño, uno de vosotros tiene perros. A lo mejor de repente cuando sacas a pasear a tu mascota, te encuentras con una persona que te va a hacer mucha ilusión. Hasta la vista, Sagitario. Cariño, trata de hablar con la persona que te interesa. En estos momentos está confundido, está confundida, pero te quiere, pero trata de hablar. Hay alguien que está metiendo cizañas, hay alguien que quiere separarte de él o de ella. Hasta la vista, cariño.